tome asiento. A los amigos que nos escuchan por las redes sociales, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me es un gusto saludarles. Su pastor y amigo Fran Vargas, desde la ciudad de Tariba, del estado Táchira, en Venezuela, les saludamos. Tuvimos una mañana fría, algo lluviosa, y obviamente siempre para algunos cristianos una buena excusa para quedarse en la casa. Dios quiera que los que se quedaron en casa estén conectados escuchando la prédica también, sea por Instagram, sea por Facebook, y en la tarde, en el transcurso de la tarde, si el Señor lo permite, tendremos en YouTube la prédica arreglada sin cortes comerciales, y usted podrá descargarla, volver a verla, compartirla con otras personas, y de esa forma y de esa manera seguir extendiendo el reino del Señor. Recuerde que darle una manita a la prédica, lo que usted ya está haciendo allí, es una forma de compartir el Evangelio, y si usted le da a compartir en sus propias redes sociales, también será de grande bendición. Hoy quiero hablar de algo que he titulado con signos de admiración, de una manera bien curiosa, porque si hay algo que nosotros los cristianos, y aún en general el ser humano, a veces tiene problemas con cuidar lo que recibe y con lo que tiene. A veces somos buenos pidiendo a Dios, Dios responde oraciones, pero muchas veces no dedicamos el tiempo para cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Retén lo que tienes. Diga conmigo, retén lo que tienes. No te escuché, retén lo que tienes. Tú que estás en casa también puedes decir, retén lo que tienes. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 11. Este texto lo he usado en unas prédicas del año pasado y hoy también quiero usarlo. Apocalipsis 3, 11, dice así la palabra del Señor: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Repito, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y antes de entrar en la explicación de la prédica que quiero tener hoy, me llama en gran manera esta expresión. Yo vengo pronto, primero. Segundo, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona o lo que es tuyo. Este texto me enseña rápidamente, antes de entrar a la prédica, que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, los sueños, los anhelos, los deseos que hay en tu corazón que vienen de Dios, que son un regalo, me enseña esto algo interesante. Siempre hay alguien que querrá robarnos. En especial Satanás, nuestro enemigo, quiere robar la palabra que ha sido sembrada en ti. Y de eso tiende a ser la prédica en el día de hoy. Mis amados, una de las cosas importantes en la vida es aprender a retener lo bueno que Dios ha depositado en nuestras vidas. Una de las cosas que más valiosas son, o que más valor tienen en nuestra vida, es aprender a retener, a guardar. Tendemos a alcanzar cosas y a perderlas de manera rápida por descuido, ya que una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa es retenerlo. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, una sanidad de un milagro, la sanidad de un milagro sobre tu cuerpo, sobre tu mente, la fe, la salvación, algún ministerio que el Señor te ha entregado, algún don espiritual que Dios te ha ofrecido y te ha entregado, y muchas tantas cosas que Dios da a su pueblo en respuesta a las oraciones. Dios responde a nuestras oraciones, Dios responde a lo que nosotros pedimos, pero otra cosa es, y hoy vamos a hablar de eso, es que tenemos que aprender a retener lo que hemos ganado con sacrificio, retener lo que hemos ganado con oración, retener lo que hemos ganado con esfuerzo, porque siempre Satanás, nuestro enemigo, y aún gentes a nuestro alrededor, anhelan y quieren robarnos lo que Dios nos ha dado o entregado. En mi servicio a la obra del Señor me he dado cuenta que son pocas las personas que retienen las cosas que Dios está poniendo o ha puesto en sus vidas o en sus manos. Me doy cuenta, tristemente decirlo así, que los cristianos que están contentos por algún milagro que Dios les ha hecho en su vida, por un milagro que el Señor les ha entregado,
o en la vida de algún familiar o de algún amigo, y no aguantan el gozo en el momento de experimentar cierta situación, pero que pasado el tiempo, tal vez las semanas, tal vez los meses, ese gozo no le dura mucho. Están contentos por un tiempo, están felices por la respuesta de Dios, pero luego el gozo se va. Algo va a pasar en la vida de ese cristiano que va a causar que pierda ese gozo. O personas que dan testimonio de una gran sanidad, de un gran milagro realizado en su cuerpo, pero unos pocos días más tarde estará de nuevo en opresión de aquella misma enfermedad. Y debo recalcar y mencionar que es muy común ver esto en medio del pueblo de Dios. Gente que pide una oración a Dios y todos los meses siguen pidiendo oración por lo mismo. Reciben la bendición, la vuelven a perder. Reciben la bendición, la vuelven a perder. Reciben la bendición, la vuelven a perder. Eso no es normal. Eso no está bien. Lo correcto es que tú recibas lo que estás pidiendo a Dios y luego deberías poder retener eso en tu vida. No por nada, cuando el Señor habla en el libro de Apocalipsis lo menciona. Retén significa apriétalo, sujétalo, sosténlo con fuerza. No dejes que alguien venga y te quite lo que tanto te ha costado esfuerzo por alcanzar. Tal vez esto es más aplicable, más fácil de comprender cuando se habla de un trabajo, de una profesión, de un título, de estudios. Cuida lo que tienes, lo que te ha costado el sudor de tu frente. Pero hoy yo quiero aplicarlo a todas las áreas espirituales de tu vida. Aprende a retener lo que Dios te ha dado. No dejes que el diablo mentiroso y cochino venga y siga robando lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Yo me pregunto hoy, o me preguntaría hoy, ¿por qué los cristianos no pueden retener las cosas que son de Dios? ¿Por qué la gente anda alegre hoy y mañana ya está triste? ¿Por qué los salvos hoy y mañana están como impíos otra vez en el mundo? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios hoy en día y por qué hay este desorden y falta de carácter en medio del pueblo de Dios? Mis amados, mis amigos, la gente es buena para retener las cosas malas por naturaleza, las malas costumbres, sus antiguos hábitos, su antiguo carácter, los malos pensamientos, las malas palabras de su boca. Eso son buenos reteniéndolo. ¿Y cómo cuesta desprenderse de esos malos hábitos y malas costumbres? Pero las cosas que son de Dios no acostumbramos a que se nos queden pegadas. Cuesta que se nos peguen. Cuesta aprender a hablar como un verdadero cristiano. Cuesta aprender a vivir como un verdadero cristiano. ¿Qué está pasando con la gente de hoy? ¿Quién los puede entender en esta vida tan desordenada, aún que el mismo pueblo de Dios está llevando y viviendo? Hoy quiero hablarles de 3 áreas de tu vida que tienes que aprender a mantener. La primera de ellas, vamos a hablar que tienes que aprender a retener la libertad que Dios ya te dio. Diga conmigo, yo soy libre. El Señor te libertó. Su sangre, su sacrificio, todo lo que Él hizo por ti trajo libertad. Pero hoy viene la pregunta, tienes que aprender, perdón la expresión, tienes que aprender a mantenerte libre. El hecho de que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador te hizo libre, pero de allí en adelante Satanás quiere robar esa libertad, quiere volver a esclavizarte, quiere volver a someterte, y en muchas ocasiones nos roba esa libertad y ese gozo que debería existir de manera regular en nuestra vida. Mire, cuando los israelitas fueron liberados por la mano de Moisés en Egipto, salieron contentos, salieron felices, no podían creer que después de 430 años al fin eran libres. Su gozo era tan grande que no se aguantaban. Yo creo firmemente que ellos iban gritando alabanzas a Dios, iban danzando, iban gritando de todas las formas posibles. Al fin salimos a la libertad, al fin Dios nos dio la libertad. Yo me los imagino danzando a plena luz del día, llenos de gozo y alegría, se decían unos a otros: al fin somos libres, las profecías de Dios se cumplieron. Este mismo Dios es un Dios verdadero, es el Dios poderoso, el Dios que todo lo que promete lo cumple. Yo creo que podríamos decir aleluya y gloria a Dios, porque Él cumple lo que promete. Amén. Pero ¿qué pasó al pueblo de Israel cuando llegó a la orilla del río o a la orilla del mar? Se les olvidó de dónde
años de esclavitud dejados atrás y añorados por el pueblo recién liberado. Y en ese momento, pocas semanas después, ellos gritaron en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 11 y 12. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. El mismo pueblo que brincaba y saltaba de alegría después de 430 años de esclavitud, que al fin eran libres, le reclamaban a Moisés: es que en Egipto no había sepulcros, que nos has venido para matar ahora en medio del desierto. O en el verso 12 que dice: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Había pasado poco tiempo y ya el gozo se había ido, ya la felicidad se había ido, ya la libertad la estaban perdiendo. Usted ve en este pasaje que apenas acaban de salir de esa esclavitud, mis amados, y en un momento, vamos a decirlo así, ya estaban pensando en regresarse de nuevo. ¿Cuál era el objetivo? Devolvámonos. Esta libertad como que no está buena como nos la contaron, no está buena como parecía. En otras palabras, el gozo no les duró mucho tiempo. El gozo, las ganas de danzar y la felicidad se les había escapado entre las manos. Las personas que no han aprendido a retener lo que Dios les ha dado, nunca les duran los milagros y los regalos de Dios. Los gozan por un momento y simplemente después se les desaparecen. Y la culpa es de todo el mundo, obviamente, menos de ellos. La palabra de Dios nos da la responsabilidad. Es tu responsabilidad retener lo que Dios te ha dado, cuidar el regalo que Dios te ha entregado. Hay un dicho aquí en nuestra tierra que dice que el ladrón lo hace la ocasión. Bueno, no sé si aquí en nuestra tierra o es venezolano en general. El ladrón lo hace a la ocasión. Ese dicho lo que quiere decir es que normalmente cuando nos roban es por culpa de nosotros. Andamos mostrando lo que no tenemos que mostrar, andamos caminando por donde no tenemos que caminar, no estamos pendientes de lo que tenemos que estar pendientes, y algún vivo se da cuenta y viene y nos arrebata lo que nos pertenece. Debemos aprender a retener lo que hemos recibido. Debemos aprender a cuidar lo que se nos ha sido entregado. La pregunta de este momento sería: ¿cómo retener la libertad que Dios nos ha dado? Una de esas claves, o una de las claves para aprender a retener la libertad que Dios nos ha dado, es creyendo en las promesas de nuestro Dios. Usted y yo tenemos que aprender a creer en lo que Dios nos ha prometido, ya que Dios les había dicho al pueblo de Israel que les daría una tierra donde fluiría leche y miel. En el verso 31 del capítulo 14 de Éxodo dice: y vio Israel aquel grande hecho de que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué interesante. Ya estaban despellejando a Moisés porque estaban frente al mar, pero Dios hizo el milagro, abrió el mar, y otra vez creemos en ti, Dios, y creemos en tú eres el siervo de Dios. Qué parte tan común hoy a los cristianos. Cuando las cosas me salen bien, el siervo de Dios me habló. Cuando me salen mal, el siervo no se está metiendo con Dios. Simplemente somos prácticos en echarle la culpa a alguien. Yo le decía a cierta persona en una ocasión, yo le decía: tú tienes que decidir, o yo soy el siervo de Dios o no soy el siervo de Dios. Porque cuando le digo las cosas que le gustan, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, pastor, y cuando se le regaña o se le llama la atención, voltea la trompa para otro lado. Entonces, ¿cómo así? Debemos aprender a recibir lo que viene de Dios. Por un mismo río no pueden fluir dos aguas diferentes. O las aguas son dulces o las aguas son amargas. Pero no puedes beber de una misma llave pensando que van a salir o a fluir dos tipos de aguas. Miren, mis hermanos, fue tan grande ese milagro nunca visto por ningún hombre, que el pueblo entero le tuvo temor a Dios y le tuvo temor a Moisés. También el pueblo se regocijó tanto, pero tanto, que una vez más alabaron a Dios en gran manera. Hasta Moisés cantó con cánticos nuevos a Dios. Y María, la hermana de Moisés, dice la Biblia que danzó con todas las mujeres de Israel para Dios. Es uno de los primeros registros del pueblo danzando que aparece en la Biblia. Dice que danzaron. ¿Cómo no danzar llenos de alegría y de gozo cuando la muerte era inminente y se abrió el mar y pudieron cruzar y alcanzar el milagro? ¿Qué gozo debió sentir este pueblo, mis amados, al encontrarse ante la muerte
el gozo una vez más no le duró mucho tiempo, ya que tuvieron que llegar a una ciudad, a un lugar llamado Mara, y allí murmuraron nuevamente contra Dios y nuevamente contra Moisés. Un día feliz, un día triste, un día con gozo, un día sin gozo, un día alabando a Dios, un día quejándose de Dios, un día dando gloria a Dios por el siervo de Dios, otro día criticando al siervo de Dios. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Tal vez la Biblia lo presenta de una manera simple. Yo lo único que preguntaron es qué hemos de beber. Pero es que en las primeras palabras dice: el pueblo murmuró contra Moisés. Y de por sí encontramos a Dios más adelante diciendo: no es contra ti, Moisés, que han hecho esto, lo han hecho contra mí. Porque Dios se coloca en el lugar de Moisés, el siervo, porque el siervo estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y es triste ver esta repetición constante del pueblo de Israel. Cuando responde el milagro, aleluya. Cuando hay una necesidad, de inmediato una queja. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros como pueblo de Dios a veces andamos en una condición similar? Cuando hay plata en la cartera somos felices y gritamos aleluya, gloria a Dios. Cuando en la nevera no hay ni el bombillo de la luz porque nos la cortaron o porque simplemente se fue, en ese momento ya no decimos gloria a Dios ni decimos aleluya, solo nos quejamos. Pero ¿sabe que eso es más normal de lo que usted se imagina? Creo firmemente que un porcentaje muy elevado del pueblo de Dios cae en este juego a diario. La tranquilidad y la paz nos da gozo, y cuando no hay tranquilidad y paz, entonces simplemente ya Dios no está con nosotros. Así como este pueblo, mi querido hermano, hay muchos cristianos que ven la mano de Dios en sus vidas. Dios los sana, Dios los bendice, los levanta de una vida sin esperanza, donde nadie daba un centavo por ellos. Eran simples esclavos del pecado y del diablo. Sus vidas estaban acabadas y sin futuro, y Dios les dio una nueva vida, les dio un nuevo nombre, les dio una nueva esperanza y les ha levantado. Y les mostró su poder, les mostró su gloria. Y aún con todo eso hay cristianos que solo están esperando que alguien les diga algo o que el pastor les llame la atención, y eso basta para que se vayan de la iglesia. Son tan delicados que una mala mirada es suficiente para que se ofendan, para que se olviden del grande milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto es muy normal verlo en la iglesia del Señor, todas las iglesias del Señor. Y yo me congregaba en una iglesia, pero me fui de allí porque me miraban feo. Y yo me congregaba en una iglesia, pero me fui de allí porque el pastor me regañó, me miró feo, me habló duro. Se puso a predicar desde el altar sobre mis problemas. Son cosas muy comunes que se ven en la iglesia del Señor en todo lugar. Estamos contentos, estamos felices, pero cuando viene la prueba, simplemente lo botamos todo. ¿Sabes por qué? Porque ellos son libres por fuera, pero por dentro y en su corazón siguen siendo esclavos del pecado y viven añorando su pasado, viven añorando aquellos tiempos donde podían hacer lo que querían, viven añorando aquellos días donde vivían libres, donde tenían suficiente, donde había abundancia, así estuvieran en medio del pecado. Y es por eso que el pueblo de Israel vivía diciendo: mejor estamos en Egipto. Y tristemente aún hay muchos cristianos que andan diciendo: mejor me iba cuando estaba en el mundo. Todos los problemas me comenzaron cuando comencé a venir a la iglesia. Y yo me pregunto, por lo menos en esta iglesia no debería de ser problema, porque aquí yo siempre le recuerdo a la gente cuando recién está llegando a la iglesia: bienvenido, a partir de ahora empieza lo que es bueno. Porque en el momento en que usted decide hacerse amigo de Dios, en ese momento usted se constituye el enemigo del diablo, y a partir de ese momento Satanás empieza a trabajar en usted. ¿Sabe para qué? Para robarle lo que Dios le ha dado, la libertad que el Señor le ha entregado, y se la quiere robar. ¿Y cómo se la va a robar? Atacando su mente y las situaciones a su alrededor. Y así vivimos muchos cristianos. Fácilmente, con la primera ola de la primera prueba, simplemente abandonamos o lo dejamos todo. En Romanos capítulo 8, en el verso 37, por allí en 38, 39, dice: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta debería ser la declaración del Hijo de Dios
falta de amor porque es que él ya no me quiere, ella no me quiere, y me largo para el mundo entonces porque quiero castigarla o herirla. ¿Qué tipo de amor entonces es la libertad que Dios ha colocado en mí? Vamos a hablar ahora de la fe. ¿Cómo retener la fe? Segundo consejo o punto de hoy. La fe es clave en la vida del cristiano. Todo aquel que se acerque a Dios es importante que le cree que le vaya, dice la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora la palabra de Dios dice que Él nos ha dado fe, nos ha dado una medida de fe, la cual debemos ejercitar como un músculo para que se desarrolle en nuestra vida. Pero si la fe comienza con un regalo que viene de Dios, yo quiero que hoy analice lo siguiente: si usted no tiene fe, usted termina alejado de Dios. Entonces Satanás sabe eso. Por eso Satanás, cuando usted se llena de fe en un servicio, cuando se llena de fe en una adoración, cuando se llena de fe por una palabra que ha recibido, de inmediato Satanás activa todos los demonios y le dice: vaya a ver cómo le roban lo que Dios le dio, vaya a ver cómo le sacan la bendita fe. Porque un cristiano sin fe es un cristiano destruido, y eso lo sabe Satanás. Mis amados, el Señor pasó tiempo lidiando por 3 años y medio con 12 hombres, cabezaduras los benditos, los cuales eran unos pescadores, y siempre que hablaban les decía el Señor: tengan fe. Cuando usted lee los evangelios, y hay una palabra que el Señor le repetía a los benditos discípulos, era: tengan fe, tengan fe. Y yo creo que hoy día todavía el Señor nos viene diciendo, y te lo vengo a decir hoy a ti: por favor, ten fe, aprende a tener fe. Mateo 17:20 dice allí la palabra: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y plántate en el mar, y será hecho. Fueron palabras de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Amados, cuando la gente por primera vez va a la iglesia, tiene una fe grande, una fe tan grande que pudieran decirle a una montaña: quítese, y la montaña se quitaría y se echaría al mar. Andan tan contentos y felices, y contentos y alegres y felices por haber encontrado al Mesías, al Redentor de sus vidas. Cuando una persona recién se encuentra con el Señor, baja las aguas, que el diablo se le atravese, lo quitan solamente con un dedo. Y no hay nada que lo aleje de ir a la iglesia, de buscar de Dios. Si llueve, lo que pase, truene y relampaguee, están tan enamorados. Y hay una fe tan grande en su vida que nada los puede detener. Sienten tanto gozo que comparten con todas las personas posibles lo que les ha pasado y lo que ha ocurrido. Tú conoces a una persona cuando se ha encontrado con el Señor, porque no puede dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. No puede dejar de hablar cómo Dios ha respondido a sus oraciones. No puede dejar de hablar cómo Dios le sanó, le libertó, lo que ha hecho en él o en ella, porque Dios es grande, extraordinario, poderoso, inimaginable, increíble. Y son cosas que han ocurrido en su vida que le han cambiado radicalmente al encontrarse con Jesús. Para algunas personas esto es lo que se llama el primer amor, y lo dice la Biblia así. Para muchos cristianos es tan fácil perder esa fe en un momento a otro, ante un problema, ante una enfermedad, ante una tentación. Ya se les fue el gozo, ya se les fue la felicidad. Yo preguntaría: ¿qué hubiese pasado con Abraham cuando Dios le pidió a su único hijo, su primogénito? Era la promesa de Dios, ya que Dios se lo había prometido en su vejez. Pero sin embargo Dios le dijo: sacrifícame a tu muchacho, a tu hijo, a tu único. ¿Qué hubiese pasado en la historia bíblica si Abraham hubiese sido como la mayoría de nosotros? La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana para obedecer a Dios. Diga conmigo: se levantó para obedecer a Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, al único, a tu primogénito? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se levantó para obedecerlo. Cualquiera de nosotros lo que hubiera hecho es haber reprendido al diablo. Estoy seguro que sí. Sin saber que era Dios mismo el que estaba hablando. Porque razonamientos, o por qué razonaríamos de otra forma diferente. Yo me imagino pensando: Dios me prometió que este es mi hijo, será mi heredero, de él saldrán reyes y gobernadores en el mundo. Abraham, pensando en su cabeza: este
Dios me prometió que mi descendencia será como las arenas del mar. Dios me prometió que este muchacho será la cabeza de una gran nación. Y ahora Dios me pide que lo sacrifique. Yo quiero que se enfoque en la primera confesión que Abraham hace y la cual es la clave de esta escritura. Génesis 22:5. Cuando Abraham se va para hacer lo que Dios le está pidiendo, escucha esta declaración que él dice. Génesis 22:5. Y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. ¿A qué iba Abraham a la montaña? A sacrificar a su hijo. Pero ¿qué dijo antes de subir a la montaña? Yo y el muchacho iremos a adorar y luego vamos a volver. Porque él estaba obedeciendo a Dios, pero él sabía que así como Dios le estaba pidiendo a su hijo, él sabía, ese hijo, sobre él descansa una promesa, sobre él hay una palabra, y yo tengo un Dios que cumple todo lo que promete. Yo no sé cómo es el Dios que usted tiene, pero el Dios que yo tengo es un Dios que cumple sus promesas. Pero Él tiene que probar nuestra fe. Él tiene que probar que tanto creemos en Él. Él me promete algo y de inmediato viene la prueba. Cuando me lo promete, aleluya, gloria a Dios, pacto, lo recibo, sello esa palabra. Y cuando viene la prueba, a chillarse de hecho. La segunda confesión que hace Abraham, para yo confirmarle lo que le estoy diciendo en el verso 8, Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El muchacho sobre el altar, Abraham con el cuchillo. Y el niño lo mira en la cara: papá, bueno, antes de que lo montaran en el altar, papá, yo veo que está la leña, hasta la gasolina y los fósforos para prender la candela. Pero ¿dónde está el cordero? Porque cuando se va a hacer una parrillada se necesita carne. Imagínese que usted lo invite para una parrillada, usted llega a la parrillada, está todo prendido y no hay carne. Yo no sé usted, yo me pregunto, ¿y dónde está la carne? Porque no me van a invitar a una parrillada sin carne. Bueno, la parrillada que estaba allí había que el Señor le dijo: llévame el muchacho para la parrillada. Y el muchacho le pregunta a papá, ya veo que está todo listo, la parrilla está montada, ¿de dónde está la carne? El muchacho no era tonto. Y el muchacho Abraham hace esta segunda declaración: tranquilo, muchacho, Dios proveerá la carne para el sacrificio. ¿Cómo él podía decir eso si sabía que en pocos minutos lo iba a colocar encima y tenía que sacrificar al muchacho? Porque más allá de las palabras que estaba obedeciendo a Dios, también había promesas que estaban marcadas dentro de sí, que no iban a ser movidas por una simple prueba. Él estaba seguro de lo que Dios había dicho: este muchacho, de sus lomos saldrá la descendencia que te he prometido. Este muchacho, de sus lomos, su descendencia será como las arenas del mar. Mire, más adelante usted encuentra que Dios le dice las mismas palabras a Isaac cuando era adulto. Le dice las mismas palabras a Jacob cuando era adulto. ¿Sabe por qué? Porque esa es una promesa que queda plasmada y marcada. Y como Abraham lo creyó desde su corazón, él marcó a su generación. Cualquiera de nosotros hubiese fallado esta prueba, mis amados. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a entregar a su hijo en sacrificio a Dios? Si usted dice que sí, déjeme decirle que usted es un mentiroso. Porque si las cosas más simples a usted le roban la paz, si las cosas más tontas a usted le roban la paz, imagínese que Dios le pidiera que entregara a su hijo como sacrificio. Nomás nos retrasan un poquito el pago de la quincena, o nos retrasan un poquito el pago del mercado, y algunos ya estamos desesperados buscando a ver dónde pedimos prestado, a quién le sacamos y le firmamos para ir a hacer mercado. Medio nos pincha un caucho y ya nos andamos muriendo. Ojalá que nos pincharan con lo que llamamos aquí. Esto no. Eso no le pinchan. La realidad es que muchas veces hasta unas goticas de agua como las de hoy, que medio caen, hacen que muchos no quieran salir de su cama. Que un poquito de frío nos frena para ir a buscar lo que Dios quiere hacer. Yo bendigo su vida porque usted está en este lugar. Pero hay mucha gente
en lo que sea necesario por agradar su vida. Pero la pregunta sería, ¿dónde está mi primer amor? ¿Dónde está tu primer amor? Que ahora por cualquier cosa, Dios entiende, Dios comprende, y muchas de esas palabras pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Óigame, no creo que personas con este pensamiento tengan el valor de hacer eso para Dios si Dios se los pidiera. Si cosas tan simples como las que nombré ahorita nos frena de buscar de Dios, ¿cómo Dios nos podría entregar un llamado más grande? ¿Cómo Dios nos podría invitar a hacer cosas más grandes para Él? ¿Cómo Dios podría darte el ministerio que en tu corazón está llamando, que quiere dar? El proyecto, la idea. Si a veces con las cosas más simples simplemente nos frenamos. No por nada la palabra de Dios dice: el que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho. Pero el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Y eso es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, mis amados. Alguien decía cierto día, cuando se le pidió que trabajara y colaborara algo en la iglesia, decía: pero busque a alguien más, mire tanta gente que hay, y siempre yo, siempre yo. Nosotros decimos: no, tranquilo, si no quiere, no quiere, ya Dios proveerá. Gloria a Dios, aparecieron unas personas que quisieron hacer lo que esa persona se negó a hacer. Y algo que yo he aprendido por los años, mi amado, mire, y siempre los he dicho, amigos y hermanos, en todo momento lo digo: todos somos importantes para Dios. ¿Puede decir amén conmigo? Usted es importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Él te ama. Pero óigame algo, óigame bien claro: en el servicio de la obra de Dios, aunque todos somos importantes, nadie es indispensable. Ni siquiera su pastor es indispensable. Dios me guarde. Veía, creo que les conté la semana pasada, creo que fue la semana pasada o la antepasada, contaba de un video de un pastor que está predicando en vivo y está diciendo la palabra, y de repente él se para y dice: aleluya, gloria a Dios. Se quedó quieto por un instante y ¡pum!, cayó al piso y se murió. Un infarto fulminante. Y él sintió cuando venía. Y en la prédica en vivo, en televisión y todo, el video es increíble. Yo lo estaba viendo, el hombre está predicando eufórico: aleluya, gloria a Dios. Y de repente se paró: aleluya, gloria a Dios. ¡Pam! Se acabó allí el juego. Mis amados, yo creo que Abraham estaba seguro de que Dios no le iba a fallar. Él estaba seguro. Digo esto porque por la primera confesión que él hace en los versículos anteriores: Dios va a proveer un cordero. Dios se proveerá de cordero, decía Abraham. Yo creo que aún estando con el cuchillo en la mano y a punto de clavarle el cuchillo en el pecho a su hijo, él decía dentro de sí: Dios va a proveer el cordero. Y usted va a ver en el verso 12 y 13 de Génesis 22, cuando él está haciendo esto allí, de repente Dios dice: ya va, detente. Ya sé que me amas más que a tu hijo. No lo mates. No es necesario que lo mates. Yo creo que Abraham en ese momento hizo: yo sabía, pero de igualito estaba asustado, pero yo sabía. Y Dios le dijo: ya va, detente, era jugando. Yo sé que me amas más que a tu muchacho. ¿Será que Dios tiene que probar el amor que tenemos con Él, aún comparándolo con el amor por nuestros hijos? Si Dios te preguntara hoy: ¿me amas a mí más que a tus hijos? ¿Me amas a mí más que a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Porque mientras Dios no sea el primer lugar en mi vida y mi amor hacia Él no sea lo más valioso e importante en mi corazón, yo no tendré las fuerzas y el valor para alcanzar las promesas que Dios ha prometido. Pasar por medio de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles, todo eso se puede lograr cuando mi corazón está amarrado al corazón de Dios. Cuando, por ejemplo, como hoy Carlos leía el cantar de los cantares: amado mío. Decirle: amado mío, ven a mi habitación, estemos juntos, tengamos un momento de intimidad, tú y yo, donde nadie nos moleste. O como en los evangelios nos dice y nos enseña: vaya,
y cerrada la puerta, venga y hablemos. Intimidad, privacidad. Que tanto Él es mi amado, que tanto yo soy su amada. Pero a veces el amor hacia nuestro Dios es igual al que el amor hacia las personas. Las amamos, pero conforme nos conviene. Hermano, mi amada hermana y amado hermano, tú que me escuchas en casa, aprende a retener lo que tienes. No te desmayes, confía en aquel que te llamó. No pongas tu mirada en las circunstancias, pon tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe que está en ti. Él te llamó y Él va a cumplir las promesas porque Él lo prometió. Ya que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Solo aprende a retener tu fe y créele a Dios y Él hará lo que tiene que hacer. Amén. Tercero, aprende a retener la sanidad y el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Mire, como pastor veo tantas personas sanadas por un milagro. Es muy normal para uno ver estas cosas. Un milagro grande y poderoso de parte de nuestro Señor, sanador y libertador. Cuán poderoso es nuestro Señor, que sana toda enfermedad sin importar el nombre de esa enfermedad. Sea una enfermedad en la cabeza o en el cuerpo, el Señor lo sana porque su nombre es sobre todo nombre, nos enseña la palabra del Señor, y así tenemos que aprender a declararla. Y muchas son las personas que dan testimonio de eso, pero ¿por qué muchos no retienen la sanidad? Óyeme, a muchos se les oye testificar de esta forma, palabras como estas: cuando usted me impuso las manos, sentí que el poder de Dios me atravesaba, como si fuera electricidad. Me pasó por todas partes. Me encontré perfectamente bien durante bastante tiempo, pero ahora todos los síntomas han vuelto y ahora hasta estoy peor que antes. ¿Sabes? Esas son palabras que son muy comunes escuchar hoy día de la gente. Pastor, usted oró por mi matrimonio y el día que oró por nosotros, ¡uy! Yo sentí el fuego del cielo y salimos de aquí contentos, pero después de 2 o 3 días volvemos a empezar a pelear. La vieja volvió a fastidiar, el viejo volvió a descansar. Pastor, usted cuando oró por el muchacho, por mi hijo, ese día se salió mansito, pastor, pero como a los 3 días otra vez se puso de grosero y de cansón. Y lo mismo pasa con los milagros. Gente viene, uno ora por ellos, en un momento de la Santa Cena, en un momento reciben el milagro, y a los días otra vez, pastor, ore por mí otra vez por tal cosa. Oye, pero la semana pasada yo oré por usted dijo que el Señor le había sanado. Sí, pero ya me volvió otra vez. ¿Usted se imagina, por ejemplo, a la mujer que brotaba sangre durante tantos años, que después de que Jesús la sanó, una semana después le llegaron otra vez a jalarle otra vez la ropa al Señor? ¿Y usted qué hace ahí? Señora, para que me sane. ¿Cómo que la sane si la sané la semana pasada? Sí, pero otra vez me está escapando la sangre. ¿No? ¿Usted no encuentra en la Biblia eso? O que el ciego Bartimeo de repente otra vez llega: Señor, otra vez no puedo ver, sáneme de nuevo. Usted no encuentra en la Biblia que esto pase, pero sí lo encontramos en el pueblo cristiano de hoy, que un milagro lo pierden, la sanidad lo pierden. Verá, usted fue sanado por la fe, pero la fe de otra persona. Debe decir si usted está viviendo esto. Usted fue sanado, pero por la fe de otra persona, o por una simple manifestación del Espíritu de Dios, por el ambiente espiritual que estaba allí. Pero usted no tenía ningún fundamento de la palabra de Dios para ayudarle a retener su sanidad. Usted era como el hombre que edificó la casa sobre la arena. La tormenta vino y le destruyó. Mis amados, los síntomas volvieron. El diablo le hizo creer que estaba enfermo otra vez y usted lo aceptó. Y él volvió a ponerle la misma enfermedad que tenía antes más. Ahora más bien está peor que antes. Pero déjeme decirle, cuando usted conozca al Señor a través de la palabra, cuando usted sepa por qué sus heridas se sacrificaron por usted, las heridas, por qué ocurrió eso en su vida, cuando usted sepa ciertamente que Él llevó sus enfermedades y que sufrió sus dolores, cuando usted sepa que Él mismo fue el que tomó las enfermedades y las llevó junto a las dolencias, cuando usted sepa en su espíritu, también pueda percibir y entender que así como usted sabe que 2 más 2 son 4, entonces mire,
el diablo no tendrá poder sobre usted y sobre su cuerpo y sobre su mente. Y cuando usted conozca el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, el que tiene derecho, un derecho bíblico, un derecho basado en las Escrituras, a ese nombre, entonces el diablo no tendrá poder sobre su vida. Y cuando los síntomas vengan, entonces usted no se llenará de temor, sino que se reirá del diablo y le dirá: Satanás, ¿sabes qué? Ya tú has sido derrotado. Ahora vete de mi cuerpo, porque yo creo en el milagro que Dios ha hecho en mí. Y déjeme decirle, el diablo se va. Mis amados, debemos aprender a permanecer en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es verdad. Y la palabra es la que en verdad nos hace libres. Muchas veces vivimos momentos hermosos en nuestra vida, pero que están basados en un momento de emociones, porque hay un mover en el instante y claro, ese mover del momento puede desatar un milagro sobre mi vida. Pero cuando yo no conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios no está sembrada dentro de mí, todo lo que yo reciba en un momento espiritual también se va a ir cuando el momento espiritual desaparezca. Yo les contaba que en cierta ocasión oré por un hombre de cáncer, tenía cáncer hace muchos años, comenzando en el ministerio militar. Llegué a la casa, poco de imágenes por todos lados, un ambiente horrible en la casa de este hombre. Me pasan a la habitación, yo no recuerdo si mi esposa me acompañaba ese día, y me piden que me presenten al hombre: pastor, quiero por mí, aquí hay un espíritu de muerte, yo siento la muerte persiguiéndome. Y les puedo garantizar que había un espíritu de muerte en ese lugar. Pastor, ore para que eso se vaya, ore para que me sane. Pero sabe algo antes de orar, y esto es algo que usted debe aprender. Escúchame, que está en casa, usted debe aprender. Yo digo: yo voy a orar por usted. ¿Sabe qué va a ocurrir? Usted se va a sanar. Y yo voy a orar y el demonio ese de muerte que está por ahí se va a ir. Se lo garantizo. ¿En serio, pastor? Claro que sí. Ore, pastor, ya va. Pero usted tiene que entender algo. Yo porto la unción. Y cuando yo me vaya de aquí, el espíritu de muerte va a volver. Y cuando yo me vaya de aquí, el espíritu de enfermedad va a volver. Porque la unción está en mí. Así que el problema no es que yo ore por usted. El problema es qué va a pasar cuando yo me vaya de aquí. Es la persona me pregunta: entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Pues lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. Eso es lo primero, entregarle su vida a Jesús. Lo segundo, tiene que aprender a adorar a Dios y creer en su corazón del milagro que Él va a hacer con usted. Y le voy a enseñar a estudiar la Biblia si usted quiere. Y cuando usted aprenda a hacer la unción y la presencia de Dios, entonces la presencia de Dios va a permanecer en usted, la unción de Dios va a estar en usted, y entonces cuando el diablo venga otra vez, usted lo va a poder mandar para afuera y el diablo se va a ir. Y el hombre me dijo: sí, pastor, hágame la oración. Y le hice la oración, oré por él, le enseñé a orar, le enseñé algunas cosas básicas del evangelio. Y antes de irme me dice algo curioso. Me dice: pastor, aquí han venido muchos pastores a orar por mí, pero usted hizo algo que no han hecho los demás, o mejor dicho, usted no ha hecho algo que todos han hecho. Yo: ¿qué es eso? Usted no se me metió con los muñecos. Porque yo he traído pastores para acá y todos los pastores que vienen me rompen los muñecos y me toca ir a volver a comprarlos. El poder de la palabra. ¿De qué sirve que tú hagas algo si no se le revelado en el corazón de la gente? Yo le dije lo siguiente: bueno, yo no puedo hacer nada contra esos muñecos si usted los quiere, pero si usted quiere un milagro sobre su vida y un milagro de sanidad sobre usted tiene que deshacerse de eso. Yo no, usted, porque eso no agrada a Dios. Así de simple se lo expliqué. Y el hombre pues mandó a recoger los muñecos. Ahora no sé si lo botó o lo volvió a contar cuando yo me fui. Pero por lo menos le enseñé. ¿Sabe algo? El poder está en la palabra. La palabra tenemos que aprender a creerla aquí en nuestro corazón. Yo no simplemente puedo hacer como hacían los discípulos. Cuando se acuerdan cuando los discípulos fueron a liberar y volvieron con las ropas rotas. Señor, fuimos a echar fuera los demonios y no pudimos. ¿Por qué no se nos sujetaron? ¿Qué era lo que ustedes hacían? Y vemos la historia luego de otros discípulos. ¿Y cómo lo hacían?
Yo no puedo estar predicando en el nombre del Dios del pastor. Yo no puedo estar predicando en el nombre del Dios de la hermana que ora. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios en nombre del pastor o la pastora, como a veces nos llegan. Pastor, ¿a usted que a usted sí Dios le escucha? A mí Dios no me escucha, a usted sí. No, yo tengo que aprender el poder que tiene la palabra en mi vida. Porque tú no puedes depender del pastor. Tú no vives en mi casa, ni tampoco le vas a vivir en mi casa. Pero ¿sabe que hay muchos cristianos que viven de la unción ajena? ¿Sabe qué es la unción ajena? Cuando un hombre o una mujer se mete con Dios, cree la palabra y vive en la palabra, hay una atmósfera de unción que está alrededor de él. Y hay gente que se da cuenta de eso y quieren estar allí pegados. Óreme, visíteme, llámeme, tóqueme. Y quieren vivir allí pegada de la unción ajena porque ellos no quieren orar, porque ellos no quieren leer la Biblia, porque ellos no quieren buscar de Dios, porque ellos quieren seguir siendo vagabundos, sinvergüenza, hijos del diablo. Y cuando necesitan algo, se van por el que tiene la unción para que les pase un poquito de corriente, para que les eche un poquito del milagro. Yo lo podría llamar sanguijuelas del mundo espiritual. Gente que no quiere hacer nada por tener una buena relación con Dios, porque la unción se derrama en sus vidas, y solo quieren estar pegados a otros para que esos otros les transmiten lo que hay en ellos. No está mal que usted venga a la iglesia, que le pida al pastor que ore por usted, pero usted tiene que entender, cuando usted me pide a mí que yo ore por usted, que yo ore por su matrimonio, que ore por sus hijos, yo le garantizo, yo oro y un milagro se desata. Pero yo no le puedo garantizar que ese milagro se mantenga en su vida, porque ese milagro depende de usted. Retén lo que se te ha sido dado, dice el Señor. Aprende a cuidar lo que se te ha sido dado. Aprende a proteger lo que has recibido, porque Satanás viene como ladrón en la noche. Satanás viene a robarte, a quitarte lo que te ha entregado el Señor. Satanás quiere robarte todo esto. ¿Y a cuántos de nosotros nos agarra dormidos o descuidados y viene y nos quita lo que el Señor nos ha entregado? Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y él huirá de ti. Cuando yo he aprendido la palabra y aprendo a vivir bajo los principios de Dios, cuando el diablo venga, yo debo aprender a reprenderlo. Yo debo aprender a resistirle. Hermano, resista cualquier cosa que sea del diablo, es mi consejo hoy, y estarán resistiendo al diablo. Cuando la duda venga, diga: duda, te resisto, rehúso dudar. Cuando el temor venga a su vida, dígale: temor, me resisto, me rehúso a temer. Cuando la enfermedad venga a su vida, háblele y dígale: enfermedad, yo te resisto, me rehúso a estar enfermo. Enfermedad, te resisto en el nombre de Jesús. Tienes que irte de mi vida. Eso es fe. Eso es aprender a retener y a cuidar lo que Dios te ha dado. Y le garantizo algo: el diablo se va. Usted tiene ese derecho de pelear por lo que Dios le ha dado. Por favor, no pierda la fe. Crea en las promesas de Dios. Retén lo que Dios ha hecho por ti. Retén los regalos que Dios te ha dado. Y no permitas que el diablo ponga en tu vida ninguna duda. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy te digo, no te he dicho que si puedes resistir y creer verás la gloria de Dios. Por un segundo quiero que regresemos a Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia de Filadelfia, que es a la que recibe este mensaje allí en Apocalipsis, óigame, fue la única iglesia que Cristo no reprendió. A las otras iglesias Cristo les dijo algo. A esta iglesia solamente Dios le dijo esta palabra: retén lo que tienes. Yo te pregunto a ti en este momento: ¿qué es lo que tienes? Quizás tienes algún ministerio que Dios ha puesto en tu vida.
tienes algún don espiritual que el Señor te ha regalado. Tal vez eres pastor y me estás escuchando en este momento. Tal vez eres un evangelista, un ministro de Dios, que las dudas te han gobernado y te han apartado del llamado. Tal vez eres un profeta de Dios o una profeta del Señor y el temor y las dudas te han gobernado. Tal vez eres algún siervo del Señor al que el diablo le está diciendo: no puedes levantarte, no puedes seguir adelante. Pues tú hoy te invito a que le digas al diablo, aunque me digas que no puedo, yo sí puedo. Tú dile: sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso a nuestro Señor. Usted que me está escuchando en casa, yo creo que Dios ha dado una palabra en esta mañana. Y a todos los que están aquí presentes y van a escuchar más adelante el mensaje, yo creo que el mensaje del Señor fue claro. Retén lo que tienes. Deja de estar pensando y peleando tanto por lo que no tienes. Más bien mira lo que sí el Señor te ha dado, y también mira lo que Satanás te ha robado. Tal vez Satanás te robó la paz en el matrimonio, la paz con tus hijos, te ha robado la paz en la iglesia, te ha robado tus sueños, tus proyectos, y andas todo deprimido, deprimida, caída, con la mirada al suelo, porque simplemente perdiste la fe, la confianza. Hoy, como siervo del Señor, yo voy a orar una vez más por ti que estás en casa y por ustedes que están aquí. Y le garantizo algo: la unción está en mi vida. Yo porto la unción del Señor en mi vida. Y yo creo que cuando yo oro por una persona, lo que está en mí fluye hacia ella. Yo creo que cuando yo oro por una persona por un milagro de salud, esa persona es sana. Yo creo que cuando yo oro por libertad en una persona, se rompen las cadenas y hay libertad. Yo creo que cuando yo oro por un matrimonio, los matrimonios son restaurados. Y yo creo que cuando oro por los hijos rebeldes vuelven al carril. Pero aquí no está el secreto de todo, porque usted no me puede llevar a su casa aunque quisiera, y yo no soy brujo para que me esté pagando para que esté haciendo trabajo de gratis para usted también. Usted debe aprender a cuidar lo que Dios le da. Y hoy el Señor una vez más te va a dar libertad. Hoy el Señor una vez más va a restaurar lo que has perdido. Pero tienes que pararte firme ante el diablo y decirle: diablo, no me robas más lo que el Señor me ha entregado como un regalo. Colóquese en pie, por favor. Usted en casa, permítame orar por usted. Levante sus manos al cielo. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la palabra que me has dado para el pueblo, aún para los amigos y amigas que me escuchan. Hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la autoridad que se me ha sido delegada, hoy en el nombre de Jesús, voy en contra de toda enfermedad, de todo espíritu inmundo de enfermedad. Ahora te sometes, Satanás. Espíritu de enfermedad te sometes ahora, te limitas ahora, y en el nombre de Jesús ordeno que salgas del cuerpo de este hombre, del cuerpo de esta mujer. Ahora declaro libertad sobre tu cuerpo. Ningún espíritu inmundo gobierna tu mente, gobierna tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida. Toda fe que está perdida ahora es restaurada. Espíritu de fe, derrámate sobre ellos y sobre ellas. Ahora en el nombre de Jesús, recibe la palabra que estoy soltando ahora sobre tu vida. Recibe el Espíritu de Dios sobre tu vida. Recibe la palabra, atesórala ahora. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Y a partir de ahora, en el nombre de Jesús, declaro que eres un hombre valiente, una mujer guerrera, y que vas a aprender a pelear por lo que el Señor te ha dado. En el nombre